Hola, bienvenidos a este análisis, un espacio dedicado a desentrañar conceptos fascinantes yendo directo al grano. Hoy vamos a explorar una realidad sociológica de verdad apasionante, la que se esconde detrás de lo que todos consideramos una obra maestra. Piénsenlo un segundo. Es supernatural entrar a un museo, leer un libro o escuchar una sinfonía y sentir un asombro casi reverencial por el nombre que está en la portada, ¿cierto? Bueno, pues resulta que la historia completa detrás de esa creación es muchísimo más grande, compleja y honestamente más interesante que la simple inspiración divina de una sola persona. Así que, ¡vamos a verlo! Ok, metámonos de lleno en esto. ¿Quién es el verdadero creador de una obra de arte? Culturalmente tenemos esta imagen súper grabada en la cabeza, ¿verdad? Pensamos en el individuo atormentado, trabajando a las 3 de la mañana en un ático oscuro, totalmente aislado de la sociedad, canalizando pura genialidad hacia un lienzo o un papel. Pero, siendo realistas, ¿qué tan cierta es esta imagen? Cuando analizamos la creación cultural desde la sociología, esa idea del creador solitario, bueno, digamos que se desmorona bastante rápido. El contraste aquí es clarísimo. Por un lado, tenemos lo que llamamos el mito romántico, esa idea del genio solitario que saca arte puro de la nada, ignorando todas las reglas del mundo. Pero, por otro lado, está la realidad sociológica, el mundo del arte. Y esto, amigos, es una red gigantesca, una red a menudo invisible de personas que colaboran y dependen las unas de las otras. La creación artística no es un acto aislado, en realidad es un ecosistema colaborativo masivo. Sección 1. El mito del genio solitario. A ver, a nuestra sociedad le fascina creer que el talento excepcional es suficiente para llegar a la cima. Pero esa visión, la verdad, nos oculta cómo funciona realmente la maquinaria del arte. El sociólogo Howard S. Becker escribió un libro fundamental llamado Art Worlds, o Mundos del Arte, que nos sirve como base hoy. Becker básicamente nos cambia el chip. Nos pide dejar de mirar solo al individuo y empezar a notar toda la red social. Él nos demuestra con muchísimos ejemplos, desde la música y la literatura hasta las artes visuales, que absolutamente toda obra de arte es el resultado de un trabajo colectivo. No estamos hablando solo de estética, sino de organización social, de entender que el arte en el fondo es un gigantesco trabajo en equipo. Para romper un poco este mito del creador único, veamos un par de casos históricos que son buenísimos. A ver, la historia elogia a Picasso como este genio visionario, ¿no? Pero convenientemente olvida a M. Tolton. ¿Quién era él? Pues el impresor que literalmente tuvo que romperse la cabeza para descifrar y ejecutar las ideas técnicamente imposibles de Picasso. Pasa lo mismo con el novelista Anthony Trollope. Todo el mundo alaba su obra prolífica, pero nadie recuerda a su anciano sirviente. Este hombre lo despertaba sagradamente todos los días a las 5:30 de la mañana, con café caliente listo para que Trollope pudiera escribir antes de irse a su trabajo normal en la oficina de correos. Básicamente, aplaudimos al individuo y borramos del mapa a todo el personal de apoyo que hizo que ese trabajo diario fuera humanamente posible. Pasamos a la sección 2, el experimento de Anthony Trollope. Y justo hablando de Trollope, esto nos lleva a un choque de realidad histórica fascinante sobre qué pesa más, la reputación o el talento puro. Vamos a analizar paso a paso lo que hizo este autor en el siglo XIX. Paso 1. Alcanzó una fama literaria tremenda, o sea, era de los autores más leídos de toda Inglaterra. Pero sentía que su nombre ya le daba una ventaja demasiado grande frente a los escritores jóvenes. Así que, para probar si su talento se sostenía por sí solo, llegamos al paso 2. Publicó nuevas historias de forma completamente anónima. Y bueno, el paso 3 fue un choque de realidad durísimo. El fracaso comercial y de crítica fue absoluto. Su propio editor se negó a publicarle un tercer intento anónimo porque simplemente no dejaba dinero. Y eso nos lleva al paso 4, darse cuenta del inmenso poder, del poder absoluto que tiene una reputación establecida. Ser una marca registrada en el mundo del arte lo es todo. El punto clave aquí es la conclusión a la que llegó el propio Trollope. Les leo esto textualmente. Si Tiziano nos enviara un retrato desde el otro mundo, pasaría algún tiempo antes de que el crítico de arte descubriera su valor. Imagínense. Trollope incluso comparaba la literatura con comprar tartas. Si el público quiere una buena tarta, confía en una pastelería de renombre que ya construyó su marca con el tiempo, ¿cierto? Pasa lo mismo con el arte. La reputación que se forja por el consenso de todo el mundo artístico es la que dicta si el público acepta algo o no. O sea, el público no evalúa la obra en el vacío, evalúa la marca.
Sección 3. Las convenciones del mundo artístico. A ver, si ya vimos que la reputación organiza cómo nosotros, el público, recibimos el arte, entonces, ¿qué es lo que organiza cómo se crea esa obra internamente antes de que siquiera la veamos? La respuesta está en un sistema profundo de reglas no escritas y prácticas compartidas. Vamos a definir este concepto que es fundamental. Un mundo del arte es la red de personas que cooperan entre sí y que son esenciales para producir esas obras que el mundo llama arte. Ahora, para que esta cooperación masiva funcione y no se vuelva un caos logístico total, todos en la red se apoyan en lo que llamamos convenciones. Estas convenciones son básicamente acuerdos compartidos. Son las reglas del juego que permiten que todas estas personas puedan coordinarse de manera súper eficiente. Y cuando nos ponemos a mirar cómo se distribuyen los roles en esta gran red, saltan a la vista 3 pilares. Primero, el artista central, que es quien trae la visión principal. Segundo, el personal de apoyo. Aquí entra todo el mundo, desde los que fabrican los materiales hasta los técnicos e impresores. Y tercero, claro, la audiencia. Pero atención a esto porque es lo verdaderamente vital. Las 3 columnas tienen que compartir exactamente las mismas convenciones. Piénsenlo, si un artista compone usando notación musical que los músicos de apoyo no saben leer, la música nunca suena, punto. Si la obra usa un lenguaje que el público no entiende, la comunicación artística fracasa. Así de simple. Las convenciones son importantísimas porque nos ahorran muchísimo tiempo, energía y recursos. Para que lo veamos súper claro en la práctica, pensemos en el ballet clásico. Esta forma de arte depende enormemente de las convenciones compartidas. Piensen en la típica trama de la historia de amor, o en los roles que ya conocemos. El público que va al teatro ya tiene en su cabeza la estructura básica del drama. Y gracias a que todos ya sabemos eso, los bailarines no tienen que detener la obra a la mitad para explicarnos con palabras qué está pasando, ¿no? La audiencia interpreta el movimiento al instante. La convención es justamente lo que hace que el arte sea legible sin ningún esfuerzo. Sección 4. La colaboración y sus límites. Ahora, no vayamos a pensar que esta red es un paraíso de perfecta armonía en todo momento. Sociológicamente hablando, depender de tantas personas es un arma de doble filo. Y aquí es donde aparecen las fricciones de este ecosistema. Sí, es cierto que las convenciones hacen posible el arte y que las instituciones dan los recursos, pero esa misma colaboración te pone límites, te impone restricciones súper estrictas. El artista tiene que adaptarse sí o sí a lo que la industria puede manejar. Vamos, que hasta una disciplina que parece tan solitaria como escribir poesía necesita editores, impresores, distribuidores, todo un ecosistema. Un ejemplo buenísimo de estos límites es el cine. Los compositores de bandas sonoras muchísimas veces batallan horrores cuando intentan trabajar con productores que no tienen ni idea del lenguaje musical técnico. Si el productor no sabe cómo pedir lo que quiere de forma precisa, esa falta de una convención compartida se vuelve un obstáculo tremendo para la creación artística. Sección 5. El ascenso del mezclador musical. Pero bueno, a pesar de las fricciones, este ecosistema es dinámico y las posiciones cambian. Históricamente, esa frontera entre quién es el técnico de apoyo y quién es el artista es súper fluida. Fíjense en esto. Hasta la década de los 40, al mezclador de sonido se le veía como un técnico más. Era parte del personal de apoyo y su único trabajo era, literalmente, girar perillas para registrar el sonido. Fin. Pero con la evolución y las crecientes demandas técnicas en los estudios de grabación, se hizo súper evidente que su trabajo necesitaba muchísimas decisiones creativas vitales. Así llegamos a la era moderna, donde el mezclador de audio dio un salto gigante hacia el centro, y hoy la industria y el público lo consideran un artista por derecho propio. ¿Qué nos dice esto? Que la etiqueta de artista no es una cualidad mágica con la que naces. En realidad, es un estatus social que te da el mismo ecosistema cuando tu papel se vuelve indispensable y altamente especializado. Sección 6. La verdadera obra maestra. Después de desarmar por completo este mito del creador solitario y de ver lo inmensa que es la red de roles y convenciones, creo que nos toca redefinir por completo el concepto de obra maestra. En resumen, lo que hemos visto hoy es que esas reputaciones que tanto veneramos son, al final del día, construcciones creadas por el consenso del mundo artístico. El genio que crea de la nada en el vacío es una ilusión romántica muy atractiva, pero oculta el trabajo de cientos de personas.
Son las convenciones compartidas las que dejan que los artistas nos hablen y que nosotros los entendamos. Así que el objeto físico final, ya sea un libro, una pintura o una canción, es apenas la punta del iceberg. La verdadera maravilla, la verdadera obra maestra, es el ecosistema colaborativo completo. Esa red humana invisible e intrincada que se coordina para que el arte siquiera pueda llegar a existir. Y para cerrar esta exploración, les dejo una reflexión clave. La próxima vez que estén disfrutando de una gran pieza de cultura, no sé, al escuchar una grabación impecable o al perderse en las páginas de una novela fascinante, más allá de quedarse asombrados por el nombre estampado en la portada, pregúntense, ¿quiénes son todas esas manos invisibles detrás de la cortina que realmente lo hicieron posible? Les aseguro que al observar detenidamente esa inmensa maquinaria humana, la apreciación por la obra se vuelve infinitamente más rica y profunda. Ha sido un verdadero placer desentrañar juntos este fascinante ecosistema. ¡Hasta la próxima!